¿cómo está anunciado la charla? Como innovación y transporte o algo así, ¿verdad? Sí. Quería haber puesto un artista en el transporte, pero como en Andalucía lo de artista suena un poco a artista. Al final pensé, bueno, vamos a darle un título serio. Y tal vez de lo que menos voy a hablar es de transporte. Yo no sé si aquí alguien, bueno, sí, hay alguien del sector del transporte, pero también me comentaron que hay gente que está haciendo consultoría con empresas de transporte, con empresas ferroviarias, pero quería darle otro enfoque, porque el transporte, a ver, es una industria muy antigua. O sea, toda la actividad económica depende del transporte, siempre ha existido el transporte. Por tanto, hablar de innovación en el transporte, pues quiero empezar un poco antes. ¿Qué es lo que permite la innovación? ¿Qué es lo que realmente permite tener enfoques diferentes a los que son el sistema establecido? No está aquí mi socio, Antonio Vázquez Olmedo, que cosas de transportista, le falló un conductor y tenía que hacer un servicio de autobús. Pero yo creo que él es sin duda una de las empresas de transporte de pasajeros de autobús más innovadoras que hay. De hecho, y ahora voy a empezar un poco a hablar de mí, que puedo ser un poco narcisista, pero de alguna forma para hablar de innovación y yo diría hasta de creación, de creatividad en el transporte, pues tiene siempre algo de historia personal. Mi padre, yo no voy a decir que era como yo, porque los hijos siempre queremos ser diferentes a nuestros padres, pero también era un tío raro, que era licenciado en filosofía y doctor en química. En casa, las conversaciones nunca eran simples, porque cambiaba entre la ciencia, las humanidades, era una persona de mucha fe, cuando yo en mi juventud decía, pero papá, lo de ser católico, eso está pasado, entonces dice, no, los científicos que de verdad están en el meollo son personas de fe, porque saben perfectamente que siempre hay algo más allá. No me permitía salir con respuestas fáciles. Y esto es una reliquia. Esto es de las cosas que más aprendí, porque una de las cosas que me enseñó era intenta siempre, siempre, siempre ver las cosas desde la perspectiva del otro. No polarice, nunca caigas en la polarización. Yo creo que eso es un aprendizaje político muy importante. Esto es una reliquia porque esto es su cuaderno de la guerra. Él nació en el 26, fue niño soldado a los 16 años y ya cuando empezó la guerra empezó a recolectar pues recortes de periódicos, pero también los bombarderos, además de bombas, tiraban propaganda, tiraban, bueno, panfletos. Y él lo que hacía a sus 16 años, además de escuchar la BBC, prohibidísimo, pena de muerte, recogía los panfletos y los ponía en un lado lo que decían los periódicos alemanes oficiales y por otro lado lo que decían del mismo hecho los periódicos, las hojas que tiraban. Luego, si me prometéis tratarlo bien, lo dejo aquí si alguien lo quiere ojear, porque yo creo que es un punto de partida muy importante para cualquiera que quiere innovar, porque innovación solo es posible
en un entorno en el que te abres a lo otro y al otro. Estamos muchas veces en un sistema establecido que es incapaz de innovar, que es puro síndrome de Estocolmo. Por tanto, bueno, yo creo que toda mi vida ha sido un poco innovación y creatividad por obligación, porque no me queda otro. En casa siempre he tenido mucha libertad. Yo me he podido ir apoyado por mis padres, de irme yo solito a los 16 años a Polonia a atravesar entonces todavía existía los países comunistas, existía, ¿cómo se llama? La cortina de hierro, eso. Traducción directa del alemán no funciona siempre. Y vale, teacher, aceptamos tu mediación. Y para mí la importancia de eso era también en el mundo de la Guerra Fría ver la humanidad que había al otro lado. Y luego me di cuenta que a pesar de la propaganda que recibíamos en el mundo libre, que no existía la propaganda, claro que existía la propaganda y existe la propaganda, pues detrás de Iron Curtain había personas que nosotros. Y ahora que estamos en un mundo en guerra, por mucho que nos lo quieran así como dejar a cierta distancia, vuelve a ser importante empezar a ponernos siempre en el lugar del otro. Todo lo demás, al final, impide la innovación e impide la creación. Yo a los 20 años me fui siguiendo la invitación de un cura amigo de la familia, que había hecho ya una cosa muy chula que se podía hacer, al menos entonces en Alemania, que durante el bachillerato, como la formación profesional siempre era dual, nos ofrecían hacer un ciclo de formación por las tardes. De todas las comunes por la mañana pues, contaban, y luego por la tarde tocaba trabajar de forma tutorizada. Entonces ahí me había sacado el título de auxiliar de enfermería, porque mi idea entonces fue ser médico, cosa que obviamente no se materializó, igual que tampoco se materializó que luego iba a ser cura. Pues estuve unos años en Bolivia, 2 años, y con la suerte de que el cura con el que tenía que convivir en el Alto de La Paz, en los barrios más pobres de la capital administrativa, me dijo, "Rainer, os conozco a los europeos, cuando llegáis aquí tenéis muchas chuminas", diríamos en Granada. Y te doy 2 semanas para comerte todas las chocolatinas, todas las galletas que puedas traer de por ahí, pero una vez que estés aquí no podemos ser escándalo para los vecinos y no podemos tener más que los vecinos. La verdad es que fue un aprendizaje durísimo para un hijo de papá como era yo, hijo de catedrático, hijo de que económicamente nunca había tenido problemas. Pero yo creo que también es importante que cuando uno se plantea la innovación, si uno no ha aprendido la resiliencia real de la vida, y a mí me ha ayudado también ser enfermo crónico desde pequeño, o sea que muchas veces dicen, ay Dios, qué desgracia, es reumático, es Crohn, todas estas cosas, a mí me han servido para, por un lado, mostrarme lo que son mis límites físicos, igual que cuando tenía 13 años, pues en el patio del colegio, cuando teníamos las peleas, pues a mí me daban palizas, entonces yo ya sabía que físicamente yo no iba a ganar, sino que tenía que buscarme otras maneras para, de alguna forma, tener mi lugar en el mundo. Y que muchas veces, y lo estoy pensando también, ya que está aquí también mi hija, con nuestros hijos, pues
no querer que ellos sufran, pues también les predispone de alguna forma a, bueno, no enfrentarse con su propia realidad como para luego tener que salir adelante. Por eso, como desde pequeño he aprendido por la enfermedad, por las circunstancias, de que hay muchas cosas que no se pueden. Yo no voy a ganar una pelea de patio de colegio con los puños, por mucho que me hubiera gustado, pero no podía, porque era un instinto. Por tanto, de ahí saqué un poco ese aprendizaje y me sigue pasando. Me pone cuando alguien me dice no se puede. Y entonces ya yo por dentro digo, ya verás cómo sí. También cuando le dice, ¿qué haces a los 62 siendo emprendedor? Pues, joder, es la mejor edad. Porque mucha gente dice, si a los 30 hubiera sabido lo que sé a los 60, vale, sí, pero a los 30 nadie lo sabe. Lo cree saber, que es muy diferente. Pero a los 60 ya lo sé. Y al menos a mí energías no me faltan. Entonces, estoy disfrutando totalmente con lo que estoy haciendo. Y la emprendeduría, obviamente es una cosa que a veces tiene mucho de ideología, porque cuando hay mucho paro, con tal de maquillar el paro y casi darle la culpa a los que no se hacen autoexplotadores, emprendedores, pues se dice, pues si no te encuentras trabajo, pues monta tu propia empresa. No todo el mundo está llamado para eso. Yo diría que somos muy pocos. Es decir, no es que yo sea elitista, sino la realidad es que mucha gente pues, vive perfectamente como funcionario, cosa que para mí sería el horror de los horrores. Y gracias a Dios, las personas somos diferentes. A mí me pone cuando alguien dice, no se puede. Y algunas veces llego a la conclusión, tienes razón. Y otras veces llego a la conclusión, no tienes razón. Recuerdo cuando estaba así en mi plena treintena, cuando uno se siente con fuerza y se puede comer el mundo. Ahí estaba, yo he tenido siempre como una vida doble, en el buen sentido de la palabra. A veces con proyectos empresariales y otras veces con consultoría o en funciones directivas del sector aéreo. Ahí tuve una entrevista de trabajo con Spencer Stuart, que son de estos cazatalentos que buscan directivos, y era para una gran línea aérea americana ser el director general para Europa. Eso habría sido para mí un salto en mi carrera. Y la entrevista iba muy bien. Yo ya tenía algo de experiencia, también era entonces joven, buscaban para una línea aérea vieja, pues sangre nueva. Y en algún momento vino la pregunta que me deprimió profundamente en un principio, porque me dijeron, yo había trabajado en líneas aéreas, y cuando me preguntaron, bueno, ¿y tú conoces bien el funcionamiento del entorno aeroportuario? Yo no tenía ni puta idea. Y como en esas entrevistas al final, aunque todavía no existía LinkedIn donde todo el mundo miente, pero en esas entrevistas tampoco se puede mentir demasiado. Y tuve que decir, pues lo siento, pero esa parte no. ¿Sabes lo que fue la respuesta del entrevistador? Justo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque estas empresas antiguas tienen demasiados expertos, pero expertos en lo que no se puede hacer. Entonces pensé, ostras, esta es la misma. Luego
lo tengo un avión en el aire después de salir de Nueva York, las líneas aéreas se fue al carajo y mis aspiraciones también. Fue la TUA, sí, sí, se acuerdan. Los que somos mayores, nos acordamos. Yo creo que hay una estructura, más que estructura, una jerarquía. Bueno, hay gente que tiene un curro, que es perfectamente legítimo. Yo tengo un curro porque tengo que alimentar a mi familia, porque tengo que alimentar mis caprichos, pues tengo mi curro, me voy de trabajo y no quiero saber más del trabajo. Muy bien. Eso es tu opción. A mí me aburriría. Luego el siguiente nivel, y yo creo que no sé por dónde empieza uno en esta jerarquía, pero yo creo que, y esto también es algo que intento siempre transmitir a mis hijos, que aprendas un oficio que sea académico o no académico, pero que sea vocacional, que sea algo que te guste, que realmente Ana es historia de hablar del arte, no se va a comer profesionalmente ni la rosca con eso. Pero le encanta. Entonces, gracias a eso, pues a lo mejor sí se la va a comer. Porque cuando estás apasionado por algo, eres mejor que los demás y terminas siendo diferente y terminas encontrando tu lugar. Luego, el siguiente nivel es ser innovador. Innovar es normalmente, como la misma palabra indica, hacer algo nuevo, pero en general sobre lo que ya existe. Por tanto, estás ya en un lugar en el que realmente puedes ser una persona que aporta algo muy personal, algo muy propio a un proceso de innovación. Y dependiendo de la industria en la que uno se mueve, pues puede ser exactamente lo que se necesite o puede ser una cosa que es, bueno, blanquear cementerios. Es decir, si una industria ha llegado a un punto en el que ya el recorrido que ha tenido durante su historia ha llegado a un tope, y yo creo que la industria del transporte tiene algo de eso, sobre todo a nivel de las administraciones públicas, que muchas veces, sobre todo en España, ni comen ni dejan comer, pues la innovación ya no es lo que necesitan. Es decir, hacer un coche de caballos más bonito o más confortable, cuando salió el coche, pues era una innovación. ¿Para qué? Y mira que lo intentaron. Por lo que llegamos ya al último nivel. No es una jerarquía de valoración, es decir, cada persona es como es, cada persona se tiene que descubrir en qué puede aportar, en cuál es su fuerza, y ese nivel es el de la creación. La creación es hacer algo nuevo, algo que no se ha hecho. Estamos en un sector, o sea, estoy hablando por el mío, en el que ha habido muy poca creación, ha habido mucha innovación, pero está en un punto, y ahora estoy hablando especialmente del transporte público, que es donde una de nuestras patas se mueve, donde, bueno, el autobús urbano es el mismo básicamente que hace 50 años. El tren va un poco más rápido, pero tampoco ha habido grandes cambios. Y la creación puede ser, porque la innovación, ahora mismo tenemos como muy en la cabeza que la innovación es tecnológica. Pero hay muchas maneras de innovar, que puede ser social, que puede ser administrativa, que puede ser jurídica, que puede ser
es realmente conocer a fondo las necesidades de los usuarios, de los clientes de un sector, para desde ahí reconstruir su estructura. Cuando luego fui director general adjunto de Inter Canarias, y en las líneas aéreas, una cosa que me gustaba mucho era, como es un negocio con un margen del 0,5%, que no la puedes pagar. Es decir, tienes que aceptar. Y cuando tienes que aceptar y estás en un entorno que está regulado en la seguridad, pero no en el mercado, pues tiene que ser permanentemente innovador, no necesariamente creador, en lo que estás haciendo. Hace un par de meses tuvo lugar un congreso de la industria aérea en Granada, de CAPA, de una de las grandes organizaciones que fue comprada ahora por una empresa americana. Y pensé, ostras, qué curioso. Si yo ahí he estado viajando por todo el mundo, yendo a esos congresos, y ahora tenemos este en Granada, y de hecho me llamaron del Ayuntamiento de Granada y dicen, Rainer, eres el único en Granada que sabe de aviación, puedes ir ahí. Digo, encantado. Y pensé, qué envidia me da la gente que sigue en aviación, porque es un sector absolutamente de sentido común, absolutamente eficiente, absolutamente orientado al cliente. Ahora vais a decir, ¿en Ryanair? Pues sí, porque ¿quién es el cliente de Ryanair? Lo tienen clarísimo. El cliente de Ryanair es la clase obrera americana. ¿Qué gusta? Lo barato. ¿Qué le encanta? Lo hortera. Está hecho el producto y a todos nos encanta que nos den un billete barato. Aunque luego al final, cuando sumas, dices, joder, cuesta lo mismo que Iberia. Pero lo que quiero decir es, el transporte aéreo siempre me da envidia y me da nostalgia porque no hay grandes discusiones. Es decir, cuando vienes documentado diciendo, mira, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que va a aportar de valor a los clientes, por tanto, van a estar dispuestos a pagar eso por ese valor que aportamos. Eso nadie te lo discute, se hace. Y si hace falta, a los 2 días está implementado. En el transporte público, en España, pero en general en Europa o en general, es imposible porque hay unos sistemas concesionales, hay unas administraciones públicas que yo no dudo de la buena voluntad de los que estén ahí, pero que al final están inmersos en sus síndromes de Estocolmo varios. Es decir, solo ven el pasado, no ven el futuro. Y como hay siempre intereses para perpetuar el pasado, pues se queda ahí, no se mueve nada. Por tanto, en algún momento pensamos cómo se puede crear en ese entorno tan rancio que es el sector del transporte. Y digo rancio con todas las caras, porque hay, por supuesto, empresarios muy dinámicos, tenemos aquí a uno, hay, como mi socio, hay gente que realmente entiende lo que son las oportunidades. Pero luego hay, bueno, muchos patriarcas familiares que cuando habla sobre la posibilidad de replantear algo, pues básicamente su actitud es la de, ¿qué me vas a contar tú que llevo 80 años en este negocio? Pues sí, a lo mejor el mundo cambia o ha cambiado ya. Y hay circunstancias que dan oportunidades, incluso no solo para innovar, sino hasta para crear. Y todo el mundo digital
se va entrelazando con todos los sectores, también el transporte. Ahora, crear, y ahí le robo una frase a Ferran Adrià, y admito que MoveMe, además de compartir vocales, queremos ser un poco el bully del transporte. Quien crea se convierte en vanguardia. No lo digo como que igual, sino y la vanguardia en el ejército son los que abren camino, pero también los que mueren, porque les disparan de todos los sitios. Pero luego la cuestión es tener ya preparadas las tropas de reemplazo para ocupar ese espacio que ha creado la vanguardia. Y nosotros nos vemos un poco como una empresa que por un lado se deja matar, porque nos llevamos palos por todos lados, cuando, sobre todo de las administraciones públicas y de los jugadores establecidos del sector, pero luego se crea ahí un espacio donde tenemos propuestas que ya la gente piensa, pues mira, están diciendo cosas interesantes. Eso, por ejemplo, nos pasó con el transporte a la demanda. El transporte a la demanda no es nada nuevo. Existe desde los años 1970. Llamo por teléfono en una zona rural y mañana el autobús pues entra a recogerme o viene un taxi a recogerme o según como esté. Lo que hicimos a Laurín de la Torre fue una cosa muy arriesgada, pero a diferencia de lo que pasó a muchos, a nosotros la pandemia nos ayudó, porque algunas veces esos son como aceleradores de innovación. Y dijimos, pues mira, 3 líneas regulares de autobús que había en Alaurín, cerca de 50.000 habitantes, pues una ciudad pequeña y por tanto con un autobús urbano que solo pasaba cada hora, es decir, nadie lo usa, porque sale cuando no lo necesitas, sale de donde tú no estás y va a donde tú no quieres ir. Por lo que lo usan solo, pues eso, un uso muy cautivo de personas mayores que no tienen más remedio, que su tiempo, pues en realidad no les importa. Y en ese contexto dijimos, pues vamos a crear algo completamente nuevo, ayudado por una tecnología que trajimos de Alemania, porque no queríamos correr el riesgo tecnológico de desarrollarlo nosotros. Y trajimos una plataforma que se llama Yuki, de transporte a la demanda, creada por una filial de los ferrocarriles alemanes, y dijimos, bueno, esto no solo podemos usarlo para, como se estaba utilizando típicamente, para un transporte rural, donde hay los autobuses, en vez de ir vacíos, pues va un vehículo solo cuando alguien lo necesita, sino incluso en un urbano de una ciudad pequeña. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Pues no existen líneas regulares, no existen horarios. Existen paradas para no mosquear a los taxistas, porque podríamos haber hecho perfectamente un puerta a puerta. Y lo que existe es una aplicación, bueno, para las personas mayores un teléfono, pero es mucho más útil usar la aplicación en la que dices, yo quiero ir de donde estoy a tal otro sitio, o mañana quiero ir de tal sitio a tal otro sitio. Y la aplicación va buscando los... bueno, ahí viene Antonio, mi socio. Estamos hablando ahora justo del transporte de Alaurín. Decía que no iba a hablar de transporte, pero al final me lía. El transporte urbano a la demanda permite decir a la aplicación, yo estoy aquí, quiero ir a tal otro sitio, y la aplicación va recogiendo las diferentes peticiones, las va agrupando en estos vehículos y me va diciendo, vale, dentro de 17 minutos te presentas en esta parada, te hago la navegación peatonal, ahí te va a recoger
el vehículo y te va a llevar a donde tú quieres ir, más lo que tú tengas de navegación peatonal. Eso fue una cosa, yo diría, no solo innovadora, sino de creación real de una nueva realidad en el transporte. Es algo que, a pesar de haber sido un experimento exitoso, haya cundido ahora por toda España. Claro que no, porque la innovación es algo que también da miedo. Y sobre todo, las administraciones públicas están llenas de personas que son expertos en lo que no se puede hacer. Intervención, esos son los que tienen el máster en lo que no se puede hacer, el doctorado. Por tanto, estamos en un sector en el que la innovación es extraordinariamente, pero es necesario. Entonces, como decía, en MOVEME queremos ser un poco como el bougie del transporte. Sabemos que cuando abrimos el camino nos disparan, porque nadie nos entiende, pero ese espacio luego se va reconociendo. Y nos van reconociendo porque justo ayer tenía una conversación con el responsable de una comunidad autónoma del norte de España que básicamente quiere que le rediseñemos todo el transporte público, nada menos. Porque van entendiendo de que el sistema ya no se puede innovar. Hay que crear cosas que están fuera de la caja, que están fuera de los síndromes de Estocolmo de los funcionarios. A mí un amigo consultor me dijo, Rainer, es que en la Junta no te van a dar nunca un contrato porque tú nunca haces lo que ellos quieren que hagas. Y claro, yo les respondo, digo, es que lo que ellos quieren que haga no sirve. ¿Cómo le voy a decir? Ya, pero tú quieres hacer negocios. No, yo no quiero hacer negocios. Yo quiero, en ese sentido, ser esta vanguardia a la que nos disparan, claro que nos disparan, pero para crear ese espacio en el que podemos, con credibilidad, ofrecer algo nuevo. Por tanto, cuando decía, me hubiera gustado llamar esta charla de innovación en el transporte, ser artista en el transporte, es que es un arte, la creación es un arte, es algo muy bonito, algo que motiva mucho, porque cuando te das cuenta que has llegado al arte dominando el oficio, que ese es el primer paso, porque no puedes hablar de algo que no entiendes, pero dominándolo de una forma, bueno, yo diría no tradicional, porque entonces te quedas muy en el pensamiento, muy dentro de esa caja. Y yo creo que por eso la unión entre Antonio y nosotros es ideal, porque él nos mantiene con los pies en la tierra, pero al mismo tiempo nosotros volamos, de vez en cuando nos equivocamos de dirección, volvemos y volvemos a intentarlo, pero vemos que ya hemos creado un espacio eh, facilitado por la digitalización en el que se pueden hacer cosas totalmente nuevas. ¿Qué cosas nuevas se pueden hacer en el transporte? Ese ejemplo de transporte a la demanda habría sido imposible si no existiera la digitalización, el mundo digital. Por tanto, hace falta tener un profundo conocimiento tanto de transporte como de lo digital. Hay otras formas de innovar o de crear, incluso a un nivel administrativo jurídico. Una de las cosas por las que el transporte público fuera de las áreas metropolitanas en Andalucía es una debacle es por el sistema de gobernanza, que hasta, yo qué sé, mi socio, uno de los empleados es de Orce. ¿Ustedes saben dónde está Orce? Bueno, tiene una cultura mayor que los de la Junta de Andalucía. El transporte interurbano entre Orce y Galera, que nadie sabe dónde están, pues sin embargo es competencia de la Junta de Andalucía. En ninguna parte del mundo el transporte público funciona adecuadamente si no está descentralizado.
Entonces, nosotros hemos creado un modelo de mancomunidad de transporte de proximidad, porque el transporte de proximidad tiene que dar respuesta a lo que necesita la ciudadanía de un determinado lugar. Y los políticos son como son, es decir, si no sienten el aliento de sus ciudadanos en la nuca, no van a reaccionar. Un alcalde sí, un alcalde sabe lo que necesita la gente. Una persona con la mejor voluntad del mundo, que está, como decía un delegado de la Junta en Granada, decía, Sevilla no está a 300, sino a 300.000 kilómetros. Yo creo que en Málaga también enfatiza con esa frase. Pues no es cuestión de que Sevilla esté a una distancia u otra. La cuestión es que ciertas cosas tienen que gestionarse desde el territorio. Es una innovación, es una creación. Claro que es una innovación. No necesita, y la innovación es posible implementarse en la vida real gracias a la digitalización, porque cuando estaba presentando eso al alcalde de Loja, decía, ay no, otro chiringuito, no. No, la digitalización permite hacer eso sin un solo empleado, porque creas una plataforma que lo automatiza todo. La gestión del transporte, la demanda, la gestión general de transporte de esa zona. Por tanto, conociendo el sector del transporte, conociendo las tecnologías disponibles, se pueden crear no solo nuevos programas para entendernos, sino nuevos modelos de gestión. ¿Eso llega a implementarse? No lo sé, porque habrá muchos que van a intentar derribar eso, porque en la Junta todavía creen en un sistema que se llama sistema concesional, que básicamente son monopolios durante 10 años o más, porque nunca tienen luego la agilidad para renovarlo a tiempo y están súper caducados, pero son monopolios ingestionables, donde hasta, y a veces me sorprende, de que no se dan cuenta de que concesionan dos cosas que deberían estar separadas, pero como siempre se ha hecho así, a nadie se le ocurre decir, bueno, la operación y la gestión deben, si se mantiene la concesión, deben concesionarse de forma separada, es decir, que exista un ente que gestione el transporte público y que diga a los concesionarios lo que tiene que hacer. Eso obviamente funciona solo cuando hay una financiación pública, cuando se contrata ese sistema. Y eso es lo que no quiere la Junta, es decir, quiere vivir como en ese autoengaño de que en las zonas no metropolitanas todavía puede seguir funcionando el transporte sin subvención. O sea, imposible. Y lo que debería hacerse, porque de ese estudio podría salir también una innovación muy bonita, es el estudio, porque cuando dicen, no, es que va a costar mucho dinero, pero ¿cuánto nos cuesta no tener transporte público en las zonas rurales? Mi hijo el otro día quería irse a una casa rural con unos amigos y cuando me dijo, vamos a una casa rural en Castries. Y digo, ¿y cómo vaya a llegar? ¿Alguien de vosotros tiene coche? No, vamos en autobús. Digo, suerte. Y efectivamente cancelaron. Un perjuicio objetivo para la economía de Castellón. Cuando una empresa se posiciona como una empresa no solo innovadora, sino también creadora, pasan cosas muy interesantes. Y me estás mirando ya con corta el rollo. Termino ya. Empiezas a tener un atractivo para la gente para la que tú quieres tener atractivo. Yo en la empresa no quiero funcionarios, yo quiero gente dispuesta a experimentar, dispuesta a arriesgarse. Y
por ejemplo, en Granada nos llaman ya los institutos para la formación dual. Dice, es que somos una micro, nano, pico empresa, pero no, es que nos dicen que tenéis ahí cosas muy atractivas para los alumnos y tenemos unos alumnos muy inquietos, y eso permite también a la empresa atraer talento, que es buenísimo. O sea que todos los que nosotros tenemos, cuando yo hablo con otros empresarios, dicen, ¿tienes empleados? O sea que todos los que nos han llegado son buenísimos. También como una forma de innovar lo que llamaban antiguamente la gestión de recursos humanos, lo que en las empresas modernillas llaman gestión de talento, que también suena muy raro. No sé qué nombre ponerlo, pero la innovación es atractiva y atrae gente. Y eso necesita unas actitudes facilitadoras de la innovación. No se puede crear una empresa innovadora sin confianza en la gente, porque básicamente la innovación es un proceso, y la creación más todavía, de equivocarse. Te vas a equivocar. La gente tiene que tener la libertad de equivocarse y de que no le caiga el rayo del jefe por la equivocación. Ser generoso, es decir, yo cuento a todo el que me quiera escuchar lo que estamos haciendo. Eso es, en Granada, que es la tierra de los desconfiados, es una cosa absolutamente inusual, pero me da igual. Nosotros somos tan pequeños que no vamos a dominar el mercado con nuestra innovación. Sí, eso crea una avalancha de decir, porque la gente dice, uy, qué chulo, qué chulo. El caso es que no lo dice. Bien, formaremos parte de esa avalancha. A mí me da igual que lo hagan otros. Lo único que me preocupa es que lo cojan en alguna administración pública y lo hagan mal. Porque si lo hacen en una administración pública, lo van a hacer mal seguro. Una actitud de acogida, de escucha, de colaboración, y tener mucha resiliencia. Y sobre todo tener un socio comprensivo como Antonio, que de vez en cuando está diciendo, ¿qué estás haciendo? Pero luego siempre lo entendemos. Todo eso necesita una base teórica en la que ya no voy a entrar. Ahora, mi padre siempre, y mira que mi padre era filósofo y químico, y me decía, hijo, tiene mucha tendencia a la dispersión. Sí, pero la innovación es dispersión, y sobre todo si tienes una base teórica y una visión estratégica, luego ya verás cómo se van a conectar los puntos dispersos. No es dispersión, es, bueno, tener intuiciones de que lo que estamos haciendo al final se va a conectar, y cuando se conecta, se convierte en un sistema. Y los sistemas sí que son potentes. Ya no me vas a dejar más, pero voy a hacer una cosa que me vas a regañar, pero como para ser innovador y creador, hay que ser un poco raro, como ya dijo Tomás en la introducción, con otras palabras. El no estar solo en ese sector, no estar solo en esto, para mí siempre ha sido muy importante y me ha permitido, pues eso, ser creador. Entonces, aquí mi hija me ha regañado porque traía una bolsa feísima del Carrefour, pero sí, como además soy novelista, si alguien quiere llevarse el libro, además soy empresario y quiero vender 20 euros. Traigo hasta para pagar con tarjeta. Has puesto dificultades. Eso, pero no me para dejar ahora una hora más. Te bajas la aplicación de Mufni y ahí lo tienes. Y Antonio te manda el autobús.
bases económicas. Vamos a ver, la administración les interesan a las concesiones porque hacen ingreso. No ganan dinero la administración con las Eso era antes. Eso hace mucho tiempo, Antonio, corrígeme, que básicamente las concesiones, entre que están todas en Andalucía, prácticamente todas caducadas, se conforman con que no tengan que pagar por el desequilibrio económico. Entonces, de hecho, se están abandonando muchas concesiones porque la Junta no quiere pagar. Luego pagan un engendro que se llama taxi a la demanda, que no es ni a la demanda, taxi sí es a veces, que te permite 2 veces a la semana, ya ves tú la oferta, ir bueno, de un pueblo a otro pueblo al médico o cualquier cosa de esto, cuando existen herramientas infinitamente más eficientes que esa. Antonio. La filosofía de la gestión administrativa es que con algunas vías muy rectas se mantienen otras que no son nada. Es una filosofía de la gestión. O sea, no hagas feliz, porque no se entiende. Mantener la línea de un sitio que no somos. Y por eso, ya como colofón, nosotros estamos proponiendo también, porque creamos también la Alianza por la Movilidad Sostenible y la innovación rural, un poco como una palanca política, porque tiene un elemento muy político, estamos lanzando la campaña Oportunidad Histórica 2028. ¿Qué significa eso? Siempre con la misma filosofía de que la gestión del transporte tiene que estar cerca del ciudadano, del usuario, que las obligaciones de servicio público que ahora mismo en el mundo ferroviario son absolutamente demenciales, que contrata el ministerio con Renfe, con unos horarios que luego no sirven en las medias distancias, unas frecuencias que son bajísimas. A partir del 2028, las comunidades autónomas pueden asumir esa gestión y nosotros defendemos que deben hacerlo. Y es oportunidad histórica porque al mismo tiempo el modelo concesional se puede convertir en un modelo intermodal en el que, ya que se están redefiniendo las líneas de autobuses, que en vez de competir autobús y tren, en vez de ignorarse mutuamente, se conecten en un único sistema para que de esa forma, por un lado, realmente se pueda llegar a todos los sitios en Andalucía, por extensión en España, y que al mismo tiempo también se dé la oportunidad de las pymes de transporte que están en las provincias que tengan también su actividad y que no esté todo arrollado por unas pocas empresas que lo único que les interesan son los grandes corredores. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo?
Ahí quédate con nuestro, ahora te voy a dar una tarjeta. Por supuesto que podemos organizar estas cosas. Hay empresas, como el otro día me comentaron que Airbus en Madrid tiene 80 autobuses de transporte de trabajadores. Es decir, ahora además las empresas tienen obligación, cuando tienen más de 200 empleados, de tener un plan de movilidad de empleados. Por tanto, eso sí tiene muchísimo recorrido. Y si tú estás ayudando a empresas a tener procesos más lean, por supuesto, la movilidad de los trabajadores es clave. Bueno, ¿quieres comentar algo acerca del padre de Tomás? Demasiado tarde. Bueno, da igual. Se supone.